Ya, ahora sí. Ya, ahora sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ya, a ver. El día de hoy vamos a ver un poco de lo que es la historia, ¿no? El descubrimiento de la célula, qué es la célula, los tipos de célula y las características de la célula. Ya, a ver. Robert Hooke, ya, es el padre de la citología. ¿Saben por qué? Sí se ve mi pantalla completa, ¿verdad? Sí, Ya, Sí, Miss. ya, no está interrumpido. Sí. Ya. A ver, dice, Robert Hooke es considerado actualmente el padre de la biología porque descubrió la célula. Fue el primer hombre que descubrió la célula, ¿ya? ¿Por qué? Porque él fue uno de los primeros hombres en utilizar un microscopio, donde observó varios tejidos vegetales, ¿no? Como animales. En eso, él puso una telita de un corcho, ¿ya? Al microscopio. ¿Y qué vio en ese microscopio? Vio unas celdas, unas líneas, ya unas celdillas, se les llama, ¿ya? Y así descubrió parte de la célula, puntos que dijo él, oh, es una célula, pero se le llamó celdilla en ese entonces. Con el paso del tiempo, fue cambiando, ¿no? La palabra y se quedó en célula. Ya no eran celdillas, sino eran células. Luego vino este hombre, Leeuwenhoek, en 1674, un científico neerlandés, ¿ya? Donde fabricó microscopios de alta calidad. Pero este hombre observó microorganismos unicelulares. Eso quiere decir de una pequeña célula, de una unidad nada más. ¿Qué observó? Bacterias y protozoos, así como células sanguíneas. Cuando hablamos de células sanguíneas, hablamos de glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿no? Eso más adelante eh, lo vamos a ver con mayor claridad. Pero observó en este microscopio principalmente las bacterias y los protozoos. Entonces, fue considerado por ello el padre de la microbiología, ¿ya? Porque fundamentó bases para esta ciencia que es la microbiología. Luego de ello, en 1838 a 1839, llegaron dos hombres, quienes fueron Matías Schleiden y Theodor Schwann, ¿ya? Que fueron dos botánicos y zoólogos alemanes ambos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Propusieron, ¿ya? Por separado, la teoría celular, ¿ya? Estableciendo que habían células de plantas y células de animales, ¿ya? Entonces, Schleiden se centró en el estudio de las plantas y Schwann en el estudio de las células animales, ¿no? Entonces, ambos unieron sus trabajos para así fundamentar el estudio de la biología celular moderna, que hoy en día se aplica gracias a estos dos hombres. Recuerden muy bien, Matías Schleiden y Theodor Schwann, ¿ya? Luego de eso, ya todavía falta fundamentar en sí la teoría celular unificada, una sola, porque hasta ahí habían dos, ¿verdad? Dos teorías cada uno, célula vegetal y célula animal. Entonces llegó Rudolf Virchow en 1855, que fue un médico alemán, ¿ya?
y anunció el principio de la teoría celular moderna, en donde dijo que y afirmó que cada célula, toda célula venía de otra célula preexistente. ¿A qué teoría del origen de la vida se basa más o menos Rudolf Virchow? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan que la vida provenía del exterior y que llegó a la Tierra y se formó así la vida, pero que venía de otro espacio? ¿Verdad? Entonces, Rudolf Virchow dijo así, que la célula provenía de otra célula, ¿ya? Entonces, nos basamos a que la vida quizás venía de otro espacio, de un meteorito, de seres de otros planetas. Ahora, viendo esto, vamos a ver a grandes rasgos lo que son los niveles de organización, porque tenemos que saber muy bien y establecido nuestros conocimientos sobre cómo es que se ha formado el individuo, la comunidad y cómo hemos llegado a una biosfera. Los niveles de organización son, comenzamos desde lo más mínimo hasta lo más grande. Recuerden la clase pasada que les dije, ¿de dónde se forma el individuo? ¿Desde a partir de qué? De una célula. Y la célula desde un átomo. ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros los seres humanos y todo ser vivo se compone primero de un nivel subatómico, ¿ya? Donde todos tenemos carga positiva, carga negativa y carga neutral, ¿ya? Si juntamos estas tres cargas, creamos nosotros el nivel atómico, el nivel átomo, ¿ya? Entonces, si juntamos varios átomos, ¿qué creamos? ¿Qué sigue? Una molécula. Como por ejemplo, una molécula es el agua, ¿ya? El agua que está compuesto por hidrógeno y oxígeno, como hidrógeno y oxígeno, el H2O. El H que es el hidrógeno vendría a ser atómico, pero juntado con el agua vendría a ser una molécula. Muy bien, John, muy bien, Ingrid. Una molécula. Ahora, todo lo que conjuntamente son las moléculas, si se juntan varias moléculas que forman algo macromolecular, algo más grandecito, que en este caso puede ser, por ejemplo, el ADN, ¿ya? El ADN, recuerden ustedes, que es la información genética de todo ser, ya sea de plantas, ya sea de animales. Todas las plantas también tienen ADN y todos los animalitos, como nosotros también, los individuos, tenemos ADN. Pero el ADN es macromolecular, que viene de la reunión de varias moléculas. ¿Qué más? Ahora, dice, si reunimos estas macromoléculas, como también aquí están entre las macromoléculas también están las proteínas, los carbohidratos, están los lípidos, que son las grasas, ¿ya? Están las vitaminas, los nutrientes, ¿verdad? Entonces, todo eso lo juntamos y se crean las organelas. ¿Qué son las organelas? Por ejemplo, tenemos a las mitocondrias, al ribosoma, que son partecitas, ¿ya? Que van a dar lugar a la formación ya en sí de la célula. La célula está conformada
por varias organelas. Cada organela tiene su función. Por ejemplo, una organela es la mitocondria. Y la mitocondria tiene la función de la respiración. La célula respira gracias a la mitocondria. Tenemos, por ejemplo, el ribosoma, otra organela, ¿ya? Que él es el encargado de sintetizar, de consumir, de metabolizar las proteínas, para que esas proteínas, ya que sea metabolizada en las células, se vayan a nuestros músculos, ¿no? ¿A dónde se van las proteínas mayormente? Para agrandar nuestros músculos. Entonces, una vez que ya tenemos establecido la célula, recuerden que hay dos clases de células, las principales, las que son animales y vegetales, ¿ya? Todas estas células se juntan y ¿qué crean? Tejidos. A ver, escríbame por el chat, ya que están escribiendo por el chat muy bien. ¿Qué tejidos conocemos? Tenemos varios tejidos en nuestro cuerpo. Tenemos el tejido, por ejemplo, el epitelial, tejido óseo, muy bien Nancy, tejido óseo, tejido cartilaginoso, por ejemplo, tejido muscular, muy bien. ¿Dónde está el tejido muscular? Muy bien, excelente. Tejido nervioso, muy bien, Janet, muy bien. El tejido nervioso te va a dar a qué ahora, mira, ya que están diciendo muchos tejidos, tejido conectivo, ¿no? Tejido, ya, bueno, las glándulas, a ver, las glándulas, ¿ya? Y todo lo que es la reunión de los tejidos, todo, por ejemplo, todos los tejidos musculares, ya que hay varios tipos de tejidos musculares, quedan un órgano. Por ejemplo, como en este ejemplo está el corazón. El corazón es un órgano muscular, ¿ya? Excelente, Lucinda. Entonces, la reunión de tejidos da a pie a qué, a formar qué? Órganos. ¿Qué órganos conocemos? Aquí tenemos el órgano del corazón. ¿Qué otros órganos conocemos? Con los que tenemos aquí los riñones, muy bien, los riñones. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Tejidos, ya terminamos con tejidos, Yesenia. Ahora, el tejido muscular, Yesenia, queda a pie. A ver, el hígado, los pulmones, los pulmones. Otro órgano, tenemos el páncreas, el cerebro. Tenemos, ¿qué otro órgano? El estómago, muy bien Ingrid. El vaso, muy bien, el vaso, el hígado, excelente. El intestino grueso, el intestino delgado, excelente, muy bien. La vesícula, ya, el intestino, muy bien, muy bien. Entonces, ya sabemos que el órgano es el conjunto de ¿qué? De tejidos. Es el conjunto de ¿qué? De células. ¿Y la célula es el conjunto de qué? De macromoléculas. Muy bien, los pulmones, Lucina, muy bien. Ahora, ya que hemos hablado de varios órganos, si juntamos estos órganos según su función, ¿qué nos va a dar? ¿Qué sigue? Aparatos y sistemas. Entonces, si yo junto mi faringe, mi laringe, mis pulmones, ¿qué junto? ¿Qué estoy formando? ¿Qué sistema estoy formando desde mi nariz hasta mis pulmones? Sistema respiratorio, profesora. El sistema respiratorio, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros sistemas conocemos? Si yo junto mi boca, mi esófago, ¿no?
mi estómago, Sistema digestivo. mi intestino grueso, mi intestino delgado, Sistema Sistema digestivo, profesora. sistema digestivo. El Si yo sistema digestivo. junto, si yo Sistema junto digestivo. mis riñones, excelente. Si yo junto mis riñones, mis uréteres, mi vejiga, ¿qué estoy formando? ¿Qué sistema? ¿Mm? Sistema circulatorio. Con mis riñones. Urinario, profesora. Ajá, exacto, el sistema urinario. También tenemos el sistema circulatorio con el corazón, las vértebras y las arterias, ¿verdad? Mi sistema nervioso que viene desde mi cerebro, ¿no? Mi médula y todos mis nervios, esos forman el sistema nervioso. Entonces, ahora, si ya sabemos que mi cuerpo tiene varios sistemas, ¿qué forman esos sistemas? Si yo junto el urinario con digestivo, el circulatorio, el nervioso, el sistema óseo, el sistema muscular, ¿qué formo si tengo todos esos sistemas en mí? ¿Qué sigue? El individuo, muy bien, Elian, el individuo, el ser humano, pero también podemos formar, claro, como dice Janet, una vida. Puede ser un animal también, ¿sí o no? Puede ser un perrito, un gatito, un elefante, porque ellos también tienen aparatos y sistemas. Por eso se le dice un individuo, exacto, Ingrid. Por eso se le dice individuo. Ahora, si yo como individuo, ya estoy una unidad, un individuo. Pero si somos varios individuos, ¿qué formo? Una población. Exacto, ya. Una población, muy bien, Chinchay. Una población, pero ojo, la población es de una especie, no solamente de hombres, es de una especie. Por ejemplo, una población de perritos, una población de gatitos, una población de elefantes, una población de años, el conjunto de todos ellos, no solamente de humanos, sino también de plantas o de animales, pero de una sola especie. De, por ejemplo, una población de girasoles, claro, pero solamente, por ejemplo, ya sean de toros, de bueyes, de caballos, de lobos, de perros, de gatos, de hombres, de peces, ajá, todo de una sola especie. Ahora, ya sabemos muy bien qué es la población. Ahora, si junto la población de personas, la población de gatitos con la población de perritos y la población de geranios, que son las flores, ¿qué voy a formar? La comunidad. La comunidad, muy bien, Noelia, la comunidad. Entonces, que ya tenemos establecido qué es la comunidad, ahora, todos estos lo vamos a agregar un poquito más con el sistema, con lo que es el sol, con lo que es los océanos, con lo que es la tierra. Entonces, ¿qué formamos si nosotros nos unimos con la tierra, los océanos, los ecosistemas? Muy bien, los ecosistemas. Entonces, si le agregamos un poquito más, nos unimos con todo el planeta, con la atmósfera, con todo lo que tiene establecido, creamos la biosfera. La biosfera, exacto, ya es el conjunto, ¿no, Geraldine? Es el conjunto de todo lo que hemos estado, ¿no? Por debajo, el ecosistema, comunidad, población, individuo, aparatos, órganos, tejidos, células, ¿no? Entonces, todo esto, ¿desde dónde viene? Desde el nivel subatómico. ¿Vieron la evolución? De lo más chiquito, el conjunto un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, ¿no?
Entonces, nosotros venimos de lo más mínimo. Pero aquí lo principal de este niveles de organización, exacto, Richard, lo principal de estos niveles es la célula. ¿Por qué es la célula? Porque la célula es el conjunto de todo lo demás, macromolecular, atómico. La célula tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene los nutrientes, respiración, tiene todo para que se puedan formar los. Es por eso que a partir de la célula, sí o sí, se forma la vida. Porque si retrocedemos antes, de eso no podemos, del ADN solito no podemos crear vida. La molécula tampoco. Ajá. Entonces, lo principal aquí es la célula. Dicho esto, exacto, Elian, dicho esto, vemos la definición de la célula. ¿Qué quiere decir la célula? Es la unidad básica de la vida estructural y funcional de los seres vivos. ¿Vieron el por qué? ¿Por qué se le dice estructural y funcional de los seres vivos en estos niveles que hemos visto? Porque a partir de la célula, ¿no? Se forman estructuras, pero también se forman funciones. Porque recuerden ustedes que de la célula se formó el tejido, pero cada tejido tenía su función. Tejido para el muscular, tejido para el óseo, tejido para el estómago, ¿no? Para dar órganos, ¿no? Entonces, por eso se le dice que es estructural, porque forma estructuras, y funcional, porque va a brindar a nuestro cuerpo, a cada individuo, un diferente tipo de función. Por eso se le dice estructural y funcional. Entonces, cuando ustedes le pregunten, amigo, amiga, ¿qué es la célula? Lo primero que ustedes tienen que decir que es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. Bien, que no se les vaya a ir esta definición nunca jamás, ¿ya? Entonces, por todo lo anterior, lo que hemos podido decir, vamos a establecer algunas funciones de lo que es la célula. Vamos a ampliar esta información. A ver, aproximadamente duró unos 200 años ya en establecerse bien lo que son las características de la célula y poderse llamar teoría celular, ¿ya? Que fue propuesta sí o sí, acuérdense, por Schwann en 1839, ¿ya? Entonces, recordar estas características principales de la célula, que todos los organismos están formados de una o más células. ¿Qué más podemos decir? Las células son las unidades funcionales de los organismos. ¿Y qué más? Que todas las células provienen de células preexistentes, ¿no? Según nuestro médico anterior, que era Bircher. Algunos lo creen, algunos no, ¿no? Según la teoría de la vida de la clase pasada. Entonces, estos estudios de la célula y el proceso, ¿no?, que se realizó para conocerse bien, ¿no?, se conoce actualmente como citología, que es la citología, que es la ciencia que se ocupa de estudiar ¿a quién? Como su nombre mismo dice, a la célula, ¿ya? Y así, bueno, esto ha sido fundamental, muy bien, Nancy,
para comprender el funcionamiento de los diferentes organismos vivos, ¿ya? Ojo, vivos, y desarrollar avances, lo que es la historia de la medicina, la genética, ¿no? Porque recordemos que Hagan sus audios, compañeros. Lord Richard, apaguen sus audios, ¿ya? Porque recuerden que la célula tiene ADN, entonces esto... Tienen que apagar sus audios. Profe, no se lo escucha bien. Richard, apaga tu audio, por favor. Yo sé que te gusta participar. ¿Ya? Entonces, como decíamos, la citología se encarga de estudiar la célula. Muy bien, Liz. ¿Ya? Y así pues ha dado pie a otras ciencias como la biotecnología, la genética y la medicina. Ahora, todos los organismos están conformados por células que tienen ya por definición ya como las células unicelulares que están formados por una sola célula, o también hay seres vivos que están formados por varias células, como ya le hemos visto que somos nosotros, que nos llamamos, nos decimos pluricelulares. Exacto, muy bien, Elian. ¿Ya? Entonces, las células son muy diversas en su función y en su estructura, pero comparten características, ¿no? Parecidas y fundamentales. Entonces tenemos aquí primero que las células, hay tres tipos, según su nutrición, según su manera de alimentarse, de metabolizar sus alimentos. El primero, ¿qué es? Primero, autótrofos. ¿Qué dicen? Los autótrofos, ya las células, sintetizan sus propios alimentos. ¿Qué quiere decir? Como la palabra auto, que es yo solita, auto, genero mi propio alimento. ¿Como quién? A ver, ¿qué individuo, qué especie genera su propio alimento hoy en día? Las plantas, las plantas. Exacto, muy bien, las plantas. ¿De dónde tienen su alimento las plantas? Fotosíntesis. Exacto, de la fotosíntesis. Obtienen del CO2, que es del dióxido de carbono, obtienen del sol, ¿verdad? Donde el sol es el activador número 1 para que pueda generar, metabolizar, sintetizar, son sinónimos, ojo, sus propios alimentos, gracias al sol, al agua, ¿no? A la tierra, porque de la tierra absorbe los nutrientes. Entonces, las plantas, muy bien, Lucinda, Mari, Flor, entonces las plantas generan sus propios alimentos por sí solitas, ¿ya? Pero también hay otros tipos de células que necesitan consumir alimentos, ¿ya? Externos a él, que son los heterótrofos. ¿Como quiénes? Como nosotros, ¿verdad? Nosotros somos también un conjunto de células que necesitamos alimentarnos de algo externo, ¿ya? Ajá, los seres vivos, pero como de los animales, que necesitamos alimentarnos de algo externo, de nuestro entorno, de algo externo. Yo tengo que consumir carne, pescado, cereales, ¿no? Tengo que consumir para alimentarme porque yo solita no puedo elaborar mis alimentos. A comparación de las plantas, ellos sí pueden alimentarse por sí solos. Solamente con el ambiente, con el sol, la tierra y el agua. Muy bien, Flor. Y bueno, y tenemos un tercer tipo de nutrición, las mixótrofas, ¿no?
que son células que de acuerdo a las circunstancias en el momento en que se encuentren, ¿no? De su vida, realizan cualquier tipo de estas dos tipos de nutrición, ya sea autótrofa o heterótrofa, ¿ya? Pero lo más importante de estos tipos de célula es la evolución. ¿Qué nos importa más? La evolución de las células. Tenemos dos tipos de células, la procariota y la eucariota, ¿ya? Recuérdense bien, por favor, dos tipos de células según su evolución, la procariota y la eucariota. La eucariota luego se divide en dos, en célula animal y célula vegetal. Entonces, nosotros ¿dónde estaremos más o menos? En la eucariota y entre la célula animal, ¿verdad? Y las plantas también es una célula eucariota, pero vegetal, ¿verdad? Pero ¿qué son las procariotas? No sé. A ver, las procariotas es un tipo de célula que se caracteriza por la ausencia de un núcleo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? La procariota no tiene núcleo. No tiene núcleo, a comparación de la eucariota. La eucariota sí tiene un núcleo, ¿ya? Sí tiene un núcleo definido. La procariota, ¿ya? No carece de organelas, solamente tiene 1, 2 a 3 organelas. ¿Se acuerdan que la célula estaba conformada por organelas? Ya, la procariota solamente tiene 2 a 3 máximo, ¿ya? Estas células, las procariotas, son más simples, ¿no? Por su estructura, a comparación de las células eucariotas, que estas células eucariotas sí son más complejas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen núcleos, tienen organelas y tienen como 10 tipos de organelas, cada uno con su función. Pero en la procariota, ¿ya? No carece de un núcleo establecido y de organelas, no tiene muchas organelas. Entre las procariotas encontramos a las bacterias. Las bacterias son procariotas. A ver, chicos, ¿ustedes creen que las procariotas, Marcos, no me rayes mi pizarra, ¿ustedes creen que las procariotas sirven a este mundo? Que son las bacterias. A ver, chicos, pónganse a pensar. ¿Las procariotas sirven a este mundo? ¿Nos sirven a nosotros? ¿Serán importantes? Richard, dime por qué. Fundamentame tu respuesta, Janet. ¿Por qué sí son importantes las bacterias en nuestro mundo? ¿Por qué tenemos que compartir con ellas este mundo? ¿Ah? ¿Por qué sí? ¿Por qué creen que es importante las procariotas? ¿Qué pasaría si ellas no estuvieran aquí viviendo juntamente con nosotros? Un dato importante. A ver, las procariotas, si no existieran, ustedes deben saber que cuando alguien fallece, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se descompone. Se descompone. Esa descomposición, ¿a quiénes se deben? A las bacterias, a las procariotas. Entonces, Bacterias. a las bacterias, muy bien, Ingrid, a las bacterias. Entonces, si no estuvieran estas bacterias, por ejemplo, no descompusieran el cuerpo. Imagínense ustedes un mundo con los muertos ahí en los cajones, pero íntegros, sin descomposición, ¿no? Contaminando. A ver, ¿qué Sería totalmente contaminación general. Claro, la contaminación sería masiva. Entonces, las procariotas, en este caso las bacterias, son muy importantes para convivir con nosotros, ¿ya? No las menospreciemos solamente porque son bacterias. Recuerden, hay bacterias buenas
Y hay bacterias malas. Exacto, Janet. Hay bacterias buenas y hay bacterias malas. La leche, por ejemplo, tiene los yogures, ¿no? Que ustedes consumen, tienen bacterias en el yogur. El yogur tiene bacterias, claro, Ingrid. El yogur tiene bacterias y son buenas para nuestro estómago, ¿no? Luego ya que se vayan por el intestino, delgado, grueso, y eliminemos, pero son las bacterias muy importantes en nuestro organismo que nos ayudan a la digestión también, exacto. Entonces, todo tiene su función, ¿verdad? Todos tienen su función muy importante, ajá. Hay bacterias, los productos, pero son buenas. Muy bien, Mari, muy bien. Pero a ver, las procariotas tienen usualmente tienen flagelos. ¿Cómo van a diferenciar las células animal, vegetal y la procariota? Porque la procariota, las bacterias, tienen este flagelo. Miren, justo estoy señalando ahí. ¿Qué es el flagelo? Las colitas. Estas estructuras largas, que son las colitas, ¿ya? Que diferencian a las procariotas de las eucariotas. Las procariotas tienen sí un material genético, tienen sí ADN, pero está disperso, no está en un núcleo, está disperso. Las procariotas, las bacterias, tienen una pared celular, ¿ya? Que es muy fuerte, ¿ya? Que no permite el acceso libre a otras sustancias. Es por eso que no mueren tampoco tan fácilmente. Claro, hay bacterias buenas que nos ayudan a desarrollarnos. Entonces, no tiene, por ejemplo, algunas organelas, ¿ya? Solamente tiene sí o sí lo que es el mitocondrias, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Por eso les decía, solamente tienen 2 a 3 organelas que dan función a estas bacterias. La mitocondria, que como les decía, que es para respirar, que les sirve para respirar, tienen ribosomas que les ayuda a tener proteínas, a sintetizar, metabolizar proteínas. ¿Ya? Ahora, su estructura, como les decía, es mucho más simple en comparación a las eucariotas. Y bueno, su estudio ha sido fundamental para comprender así la evolución de la vida en la Tierra, ¿no? Y su adaptación a diferentes entornos. Muy bien, Rosita, muy bien. Ahora, la célula eucariota. ¿Qué dice la célula eucariota? Ya lo hemos visto, tiene un núcleo definido que mantiene y que guarda la información genética. ¿Cuál es la información genética de cada individuo? El ADN, ¿verdad? Sin ADN yo no puedo saber de quién es de quién estoy hablando, de quién estoy tratando. Si es un animal, si es una persona. Las plantas también tienen ADN, ojo, por eso que nos dividimos en célula animal y célula vegetal. Tanto la animal como la vegetal tienen núcleo, tienen membrana celular. Claro, el ADN es muy importante, Ingrid. Sin ADN no seremos conocidos, reconocidos en ningún accidente, ¿no? En algún hallazgo. A ver. Tiene organelas como la mitocondria, los ribosomas, tiene aparato de Golgi, tiene lisosomas, que es para degradar moléculas digestivas, es para la digestión el lisosoma. A ver, también las células se reproducen. Ya más adelante vamos a ver lo que es la reproducción de las células y vamos a ver temas importantes, cómo es que por ahí, ¿no? Como cultura general, la formación de tumores, porque la célula tiene metabolismo, ¿ya? Y por ende tiene reproducción, y al reproducirse
de una sola célula se reproducen en 2 células hijas, ¿ya? Es por eso que todos los días las células aproximadamente tienen una vida de 120 días. Mueren también las células. Las células tienen muerte programada. Ellas ya saben que van a vivir 120 días nada más. Ya ellos ya saben, ya su muerte ya está programada. Entonces, las células van evolucionando, ¿no? Van reproduciéndose y van muriendo. Ya todos los días van muriendo y naciendo. A ver, Flor, las procariotas son tan importantes que si desaparecieran, la vida en la Tierra desaparecería también. Es un factor, Flor, es un factor. ¿Ya? Entonces, tenemos la célula animal y la célula vegetal. ¿Qué es la diferencia entre la célula vegetal y animal? Que la vegetal tiene, ¿qué tiene para que le dé el color verde? Que nosotros los animales no tenemos. ¿Qué tiene la célula vegetal que le da el color verde que nosotros no tenemos? Que la célula animal, como nosotros, no tenemos, porque no somos verdes. En cambio, la vegetal sí es verde. ¿Se acuerdan qué es lo que tenía la vegetal? Las plantas para que sean verdes. ¿Cómo se llamaban? Fotosíntesis. No, ese era un factor de alimentación. ¿Qué es lo que le da a la célula vegetal el color? La clorofila. La Exacto. clorofila. ¿Se acuerdan? Entonces, si la vegetal tiene clorofila que le da el color verde, nosotros, la célula animal, ¿tendremos clorofila en nuestra estructura? Clorofila. ¿Tendremos clorofila nosotros? Nosotros como animales no tenemos clorofila, claro, si no también seríamos verdes, ¿no? Como esta chica de estas películas de Yo soy Groot, ¿cómo se llama esta chica? Como Hulk, ajá. Claro, si no seríamos verdes como ellos, pues. Entonces, por ende, deducimos, fácil deducción, que la célula animal no tiene clorofila, por eso no somos verdes. ¿Ya? Entonces, a ver, a resumen, aquí tenemos, miren, la célula animal y la célula vegetal. Queremos compararlas. Tienen núcleo, ambas tienen núcleo. Tienen nucleolo, que está dentro del núcleo. Aquí está la información genética. Tienen mitocondrias, ambas tienen mitocondrias, ambas tienen citoplasma. Mira, acá está, mira, de la vegetal tiene cloroplasto, que es la clorofila. Tiene cloroplasto. Y dice acá, ¿el animal tiene cloroplasto? No tiene cloroplasto. Es por eso mayormente la diferencia, ¿ven? Y aquí tenemos un cuadrito de resumen, ¿no? A ver, el animal dice tiene pared celular, el animal no tiene pared celular, tiene membrana celular, pero la célula vegetal sí tiene, por eso es más fuerte. La vegetal sí tiene pared celular. La nutrición, hemos visto la nutrición, la animal tiene heterótrofa, ¿verdad? Y la célula vegetal tiene autótrofa porque generaba con la fotosíntesis su propio alimento, ¿verdad? Tiene vacuolas, tiene centriolos, bueno, esos son ya mucho más específicos, ¿no? Los cloroplastos, la célula animal no tiene, ¿verdad? Pero la célula vegetal sí la tiene. La información genética, ambos tienen información genética, pero ¿quién le da energía a la célula animal? A la célula animal, a nosotros, ¿qué alimentos nos da energía? ¿Alguien sabe por cultura general? ¿Qué comen los niños para tener energía? No, el calcio es para los huesos, pero ¿qué comen los niños? ¿Qué usualmente, por ejemplo, los que tienen hijos, por ejemplo, qué no se le da a los niños en las noches para que
no tengan más energía y duerman. Al azúcar. Claro, azúcar, excelente. A los niños no se les da azúcar en las noches. ¿Por qué? Porque si no van a seguir jugando y nunca van a dormir. Entonces, nosotros como animales, ¿de dónde obtenemos energía? De glucosa. Ese azúcar se llama glucosa. Y la glucosa lo obtenemos de diferentes alimentos, no solamente del azúcar. Glucosa lo podemos obtener de la papa, del arroz, del pollo, de todo, todos los alimentos tienen glucosa, uno más que otro. La harina, claro, la harina te hace dormir. Las frutas tienen glucosa, pero mayormente en las frutas se les llama fructosa, ¿ya? Pero es un tipo de glucosa. La glucosa más o menos encontramos en la caña de azúcar. ¿Han visto? La caña de azúcar es dulce, ¿verdad? Ahí encontramos más glucosa, fructosa. Ya, pero eso nosotros lo encontramos como célula animal. Pero como vegetales, ¿dónde encontramos? En el almidón. Así como nosotros encontramos glucosa en estos alimentos, almidón encuentran las células vegetales. Su fuente de energía es a través de almidón. ¿Almidón dónde podemos encontrar? ¿Alguien sabe? Almidón, por ejemplo, encontramos en la papa, ¿no? En la yuca, ¿no? En todas estas, en el arroz, el camote, ajá, muy bien. En estos alimentos encontramos almidón. De estas sustancias se alimentan las células vegetales, las papas. La papa es fuente de almidón. Ajá. Camote, muy bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, y hasta ahí terminamos con la introducción a la célula. A ver. ¿Alguien tiene una pregunta? Estuvo buena la clase, Miss. Gracias, Leonardo. No se olviden estos niveles de organización, por favor. ¿Ah? Luego nosotros vamos a tocar los tipos de tejido, los diferentes órganos, los aparatos, ¿no? Todo eso lo vamos a tocar. Vamos a tocar vitaminas, nutrientes, proteínas, carbohidratos, todo les va a servir como tema de cultura general, no se vayan a olvidar de todo lo que les estoy diciendo. En realidad no les digo bastante porque al fin yo también me olvido muchas cosas, pero lo importante es lo que estamos dialogando y lo que ustedes están participando, que eso sí se les va a quedar grabado. ¿Bien? Gracias Noelia, gracias John, Rosita, muchas gracias Nancy, Leonardo, por ahí José, Colque. Ay, profesora. Gracias, Jaime. Ah, y tenemos una tareita, ¿verdad? ¿Han leído la guía que les he mandado? Tenemos una tareita. A ver. Gracias, profesora. Estuvo muy excelente su clase. A ver. Sí, el dibujo de la célula, ¿verdad, Miss? Antes de irnos, quiero asegurarme que ustedes han aprendido. A ver, ¿quién me dice por qué la célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo? No importa si es por el chat, por participación, pero ¿quién me dice por qué la célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo? Por favor. Es que son unos seres vivos, son seres vivos, profesora. ¿Pero por qué se les dice funcional y estructural? ¿Mm? Por favor, no me defrauden, chicos, ¿ah? Porque la célula forma estructuras y tiene una función específica, ¿verdad? No se olviden, ¿ah? Muy bien, Said, cumplen funciones y forman tejidos, ¿no? Por eso se le dice funcional y estructural. Flor, ¿ya? Entonces, y no se olviden que el padre de la citología, ¿quién era? Robert Hooke. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Para la siguiente clase ya es nuestra cuarta clase y nuestro examen, ¿no? Vayan estudiando, repasando, que las preguntas no son muy difíciles.
Y una pequeña tareita para que ustedes puedan expresar sus conocimientos dibujando cada célula y que organelas comparten, ¿no? La célula animal y la célula vegetal, indicando sus partes. ¿Y qué es lo que le diferencia la vegetal del animal? ¿Ya? Para poder ponerle sus puntos extras y tener mayor nota en su rendimiento. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Chao, profesor, hasta el próximo domingo. Gracias, Cristian. Chao, chao. Ya les paso la diapositiva y la clase, ¿ya? Chao, chicos. Buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Chao, chao. La tarea lo estoy enviando por el WhatsApp. ¿Ya? Chao, chao, chao. Cuídense. Bye. Chao, Miss.